Buenos días a vosotros que estáis aquí, a vosotros que nos veis ahí desde vuestras casas, y si por si acaso hay alguien de Brasil, que Dios os abençoe. Y para los que están aquí por primera vez, o tú que nos escuchas por primera vez, estamos haciendo la ruta del desierto. Y ya hemos estado ahí 38 años caminando. Estamos llegando en lo que sería la última etapa de este trayecto, de esta ruta. Y Dios mediante, si Jesús no viene entre esta semana, domingo que viene, llegaremos a la tierra prometida. Amén. Y como vamos a ver ahí, ese es el mapa que hemos empezado a caminar. Y en el segundo año de ese trayecto, el pueblo fue prácticamente sentenciado. Todos los mayores de 20 años fueron sentenciados a no entrar en la tierra prometida, y eso significaba morir en el desierto. Como nosotros habíamos visto en predicaciones anteriores, el viaje siempre iba hacia el norte, siempre adelante, pero llegó ese momento que en Números 14:25, que el Señor dice: volveos mañana a volver al desierto y hacia atrás, a camino del Mar Rojo. Y ellos se quedaron ahí dando vueltas por ahí, por el monte Hor, donde ahí se murió, como hemos visto el domingo pasado, Aarón y Miriam. Y desde ahí pasaron 38 años, ahí en esta zona de este desierto, y hasta que el Señor dice: vais a estar dando vueltas ahí, vueltas 38 años, y vamos no hace falta ir acompañado, yo voy a estar a partir de Números 21, pero vamos a buscar algunas citas que nos ayuden a entender mejor dónde estamos. Y en Deuteronomio 2, el Señor dice: luego volvimos a salir al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y durante mucho tiempo estuvimos rodeando los montes. Entonces Jehová me dijo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y entonces a partir de hoy el viaje sigue otra vez hacia el norte. Si podéis ubicar bien, en el segundo año ellos llegaron hasta Hebrón, que es tierra de Canaán, que es del otro lado del mar. Pero ahora ellos van subiendo del lado opuesto. Y nosotros, como ellos van avanzando, nosotros hoy nos ubicaremos a partir del capítulo 21. Y dice: después partieron del monte Hor, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, ¿no? Entonces ellos van siguiendo hacia adelante, hacia el norte, y nosotros nos adelantamos hasta el capítulo 21, y Dios mediante vamos hasta el 27, y vamos por supuesto a tratar de condensarlos, y vamos a centrarnos en 3 eventos de ese tramo del viaje. 2 son bastante conocidos, y uno de ellos yo creo que es bastante desconocido. En los años que tengo de evangelio, yo solamente he visto un pastor predicar sobre ese texto en Brasil. Aquí en España nunca lo he visto. Pues nada, chicos, vamos avanzando, y estamos, como he dicho, en el último tramo del desierto, donde sucedieron muchas cosas, pero nos vamos a centrar en 3 nada más. Y como hemos visto, el pueblo sigue caminando y el pueblo se desanima. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que va a hacer el pueblo? ¿Ya aprendéis? Murmurar.
El pueblo murmura contra Dios, contra Moisés, y dice, vamos a ver si está aquí o si me adelanto. Y entonces el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Estoy en el capítulo 21 de Números, si queréis abrir vuestra Biblia. Y dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Parece que esa pregunta siempre vuelve. ¿Por qué nos has sacado del desierto o de Egipto para morir en ese desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Otra vez hablando mal ¿de quién? Del maná. De la comida gratis que Dios les daba. Y Dios ya había dicho que estas quejas del pueblo le irritaban, que el pueblo ya estaba irritando. Ya he dicho, yo creo que ya vosotros también debéis estar un poquito cansados de esta murmuración, de siempre hablar contra Dios, contra Moisés. Siempre está preguntando, ¿por qué nos ha sacado de Egipto? Y por un instante se le olvida cuál era su condición allá. Y entonces, como le irritaba, Dios dijo, vale, como yo he dicho que vosotros no vais a entrar, poco a poco vais cayendo. Y Dios envía contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordía el pueblo, y así murió mucha gente de Israel. Murmurar y cansar a Dios, pero el pueblo pide perdón, se arrepiente, y Moisés, como siempre, intercede por el pueblo, y Dios le manda a Moisés que haga una serpiente de bronce. Y el objetivo era que cuando alguna serpiente picara a alguien, las personas con tan solo mirar a esa serpiente, que debería estar puesta en un palo, en una haste, se curaría. Y ahí dice, hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y así ellos estuvieron con esa serpiente. Y este evento nos lleva al Nuevo Testamento. Esta serpiente en esta haste, no exactamente la serpiente, pero el hecho de mirar a esta haste nos hace recordar a Cristo. Y en el Evangelio de San Juan dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El Antiguo Testamento va ligado con el Nuevo. El Antiguo apunta al Nuevo. El Antiguo apunta a Cristo. A veces hay personas que dicen, no, el Nuevo Testamento no tiene que ver nada con lo que vivimos hoy, porque nosotros estamos bajo la gracia. No es así. El Antiguo Testamento es la promesa de la salvación, y el Nuevo es el cumplimiento de las promesas de Cristo. Entonces, no puede vivir o no puede existir un cristiano del Nuevo y un cristiano del Antiguo Testamento. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero tristemente, esta serpiente de bronce, que fue puesta para bendición y para salvación de aquellas personas, se transformó en un tropiezo para el pueblo de Israel. ¿Qué hicieron ellos? Ellos transformaron aquella serpiente en un objeto de adoración. Lo que era para bendición se transformó en una maldición. Ellos pasaron a adorar la serpiente, siendo que Dios le había dado
los 10 mandamientos, y el primero era que no deberían hacer ninguna escultura ni obra, porque solamente era un solo Dios y a este Dios deberían adorar. Ellos incluso ponen el nombre de Nehushtan y queman incienso, y eso duró más o menos unos 500 años hasta llegar la época de los reyes. Y ahí dice que solamente cuando llegó un rey llamado Ezequías, él acabó con la fiesta. Y dice, entre comillas, porque el texto antes dice, ¿no? El rey Ezequías quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel la quemaban incienso y la llamó Nehushtan. Y es triste eso, porque a veces hacemos lo mismo. Por supuesto, yo no creo que en vuestras casas haya ninguna serpiente de bronce, ni por el estilo, ni que tengáis imágenes. Pero muchas veces Dios nos da bendiciones y nosotros transformamos esas bendiciones en nuestros dioses. Parecerá un poco ridículo, pero yo he visto eso en Brasil. Gente que tiene un coche, Dios le da un coche que es algo muy necesario, ya no es un lujo tener un coche, es algo necesario, y entonces la persona pasa el sábado limpiando el coche y lo lustra y tal, y el domingo por la mañana llueve y entonces la persona no va a la iglesia porque no quiere sacar el coche con la lluvia. Es ridículo, pero lo hacemos, y no lo hacemos nada más con coche, hacemos con nuestra familia, hacemos con nuestro trabajo y hoy día mismo con nuestra salud. Pero muy bien, nosotros vamos siguiendo, y aquel pueblo que salió como medio desordenado del Egipto, en esos 38 años, Dios lo fue poco a poco organizando, y ahora ya tiene un ejército. Tiene un ejército que emerge y va ganando fuerza. Y ese ejército, con todo ese campamento, va cruzando territorios, y mientras ellos marchan al norte, Israel pide permiso para pasar o para cruzar los territorios que están ocupados. Son educados, dice, mira, queremos pasar por tu territorio, nos da permiso. Y vamos a ver, ahí a partir del 21, dice, entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, con este mensaje: pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, ni beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos, hasta que atravesemos tu territorio. Pero imaginaros más o menos 2 millones de personas cruzando un campo sembrado, que es lo que iba a sobrar. Pero ellos eran muy justos y decían, no vamos a comer nada de tu siembra, ni siquiera vamos a beber agua de tu pozo. La única cosa que queremos es cruzar por tu tierra, nos da permiso. Y entonces Sehón dijo, no. Digo, al revés de no darte permiso, voy a juntar mi pueblo y voy a pelear contigo. El 23 dice, pero Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto. Y llegó a Jahaza y allí peleó contra Israel. Israel hirió a filo de espada y se apoderó de su tierra hasta los límites de los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón estaba fortificada. Y tomó Israel todas las ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo Hesbón y en todas sus aldeas. Esa era la táctica de Israel. Pedía permiso, y si no le daban, pasaban igual y peor, los conquistaban. Y así Israel fue llegando, cruzando hacia su objetivo, y los enemigos no podían resistir a Israel,
eran vencidos porque recordemos que el Señor era su general. Recordaos que el Señor en la primera guerra que tuvieron que enfrentar dijo: yo soy Jehová Nisí, vuestra bandera. Y en esta condición ellos partieron de ahí y acamparon en los campos de Moab. Rodearon Edom, ahí más o menos en esa zona, los campos de Moab, que eran tierras de Moab. Dice, junto al río Jordán, está allá arriba, la puntita, y enfrente a Jericó. Ya un pasito a entrada de la tierra prometida. Y en eso vamos a entrar al segundo evento. El primer evento, el pueblo transforma la bendición en maldición. Y en este segundo evento, Dios va a transformar la maldición en bendición. Entonces, Balac, uno de los reyes rey de Moab, al ver desde lo alto, entra en pánico y dice: uy, lo que va a venir. Esos judíos nos van a comer con patatas, nos van a destruir. Y entonces Balac dice, Balac hijo de Zippor, vio Balac hijo de Zippor todo lo que Israel había hecho al amorreo, sintió, y sintió Moab un gran temor por aquel pueblo, pues era muy numeroso. Se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y entonces él decide unirse a los madianitas y contrata un agorero, que vosotros ya sabéis que se llamaba Balaam. Eso era lo que Balac veía desde lo alto. Veía los campamentos completamente organizados. Ahí hay un pequeño dibujito cómo se organizaban ellos. En el centro estaba el tabernáculo, que ya pasamos por ahí cuando se construyó. Alrededor del tabernáculo había ya unas tribus acampadas, y atrás de esas tribus, otras tribus más, no solamente porque querían estar cerca del tabernáculo, pero también era una estrategia de protección. Y entonces, cuando ese rey Balac mira desde lo alto y ve todo ese campamento ya bien organizado, y sabiendo lo que venía, porque Israel venía subiendo, y cuando un pueblo o un rey se resistía, ellos avanzaban igual, porque iban a su objetivo, que era la tierra prometida. Y entonces envía un mensaje a Balaam, que era un profeta, y envió mensajeros a Balaam para que los llamara, diciendo: un pueblo que ha salido de Egipto cubre toda la tierra y se va estableciendo frente a mí. Ven pues ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas, bendito quedará, y el que tú maldigas, maldito quedará. Balac confiaba mucho más en el arte, si es que se puede llamar arte, de la brujería, de esas prácticas de maldición, que su propia guerra, sus armas. Creía más en su arte que sus armas. Y entonces Dios aparece a ese profeta Balaam y dice, no con esas palabras, pero dice: oye Balaam, qué movida esta, ¿por qué tanta gente? Tantos regalos, ¿de dónde viene esa gente? Y dice: Señor, eso no es nada, solamente me quieren contratar para maldecir al pueblo de Israel. Y Números 22 viene a la respuesta del Señor: no vayas con ellos, ni los maldiga, porque bendito es. Pero aquí tenemos esa afirmación tan fuerte de Dios: no vayas ni lo maldigas, porque ellos son benditos. El pueblo de Israel
antes que existiera, ya era bendito. Si recordáis en Génesis, cuando Dios va a llamar a Abraham, era un pobre viejito sin hijos y con una esposa viejita, estéril, y Dios le dice, mira Abraham, de ti voy a hacer una gran nación y esa nación yo la voy a bendecir. Y Dios le dijo, voy a bendecir los que te bendijeren y te voy a maldecir y voy a maldecir a los que te maldigan. Por tanto, el pueblo de Israel ya era un pueblo bendecido antes de existir. Y Balaam, bueno, Dios dice claramente, no vayas. Y bueno, vamos a ver, acortar un poquito el relato. Y durante todo ese relato va a haber como una lucha de Balaam entre sus convicciones y su propia corrupción. Dios le dijo, no vayas. Hay un texto que él dice, aunque el rey me dé toda su casa, yo no voy a hacer lo que Dios me dice que no lo haga. Pero la cuestión es que el propio rey Balac va a jugar con ese afán de éxito, de parecer bien, de quedar bien, de su orgullo, ¿no? Y él va a decir, Balaam respondió, aunque Balac que me diera su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová para hacer tal cosa. Pero el rey, como decía, le manda una otra comitiva para que vaya con más gente honorable, con más regalos, y entonces Balaam ya se siente un poquito más inclinado a ir, y el rey repite, te ruego que no dejes de venir a mí, pues sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. Y entonces ya Dios le había dicho, no vayas, ni vayas con ellos, ni los maldiga. Pero él entra en el plan, bueno, vamos a ver qué es lo que Dios sí dice, vamos a intentar otra vez, voy a preguntar, y va entrando en ese plan, y Dios dice, vale, ¿quieres ir por tu cuenta y riesgo? Y monta en su asna, su mula, y va, ya vosotros conocéis muy bien este evento, y por 3 veces la asna le hace que, como propio de las mulas, terca. Y ahí, pero ¿por qué la mula actúa de esta manera? No va hacia adelante el camino, porque aparece un ángel con una espada desenvainada. Y entonces la mula ve y dice, no, por ahí no paso yo. Y entonces en un momento no camina, en otro pues prensa el pie o la pierna de Balaam en un muro, y por fin se cae encima de Balaam, y Balaam la azota a la pobre mula, ¿no? Maltrato animal. Y Dios abre la boca de la mula y dice, ¿qué te pasa? Ya por 3 veces me ha pegado, ¿qué es lo que te he hecho? Y eso es algo normal, ¿no? De todos los días que un animal hable. Tan mal, no sé, estaba Balaam, yo no sé qué haría yo si un animal mío me hablara, oye, ahorita, ¿qué te pasa? No sé si saldría corriendo, no sé qué haría. Pero Balaam empieza como un diálogo con su asna, como si fuera algo tan normal. Y hay ahí una cierta conversación. Y él dice a su asna, dice, es que tú te has burlado de mí. Y dice, si yo tuviera una espada ahora mismo en mi mano, pues te mataría a la mula, al asna. Y es interesante porque no solamente el asna habla, sino razona. Dice 3 veces. Sabía contar, por lo menos hasta 3. Y aparte le llama a la razón, porque hay el versículo 22 del capítulo 22, 30,
Y él empieza como un diálogo y dice, oye Balaam, piensa, yo no soy tu asna, ¿verdad? Tú eres mi asna. Y sobre mí, tú no has cabalgado desde que me tienes hasta el día de hoy. Sí, es verdad, yo cabalgo sobre ti. Y dice, yo acostumbro a actuar así, esta es mi manera de ser. El asna le dice, piensa, si yo como asna actúo así. Dice, no, pobre Balaam. Él dice, si yo tuviera una espada, te mataría ahora. Es que no veía que era su vida la que estaba en peligro, porque era el ángel que le iba a matar. Y entonces dice, es el ángel, Dios abre los ojos de Balaam y el ángel dice, el asna me ha visto y se ha apartado de mí estas 3 veces. Fue mucho más inteligente que él. Y dice, y si de mí no se hubiera apartado, yo te hubiera matado a ti, Balaam, y a ella la habría dejado viva. Y total, bueno, de ese episodio, Balaam llega al sitio donde tenía que encontrarse con el rey Balac. Se monta ahí todo un show, se montan altares, se montan como 7 altares, matan 7 becerros, 7 carneros. Y ahora Balaam realmente estaba en apuros, porque él había sido contratado para maldecir. Y ahora, aparte de no poder maldecir, tenía que bendecir. Y entonces lo llevan a Balaam en el alto de un collado, donde de ahí puede ver el campamento de Israel, y el rey dice, maldice. Y voy a leer solo algunos versículos que están en el capítulo 22, si tienes por si acaso tu Biblia abierta. Dice, maldice a ese pueblo. Y él dice, ¿cómo puedo maldecir lo que Dios no maldice? Ese pueblo habitará confiado y no será cortado entre las naciones. Oye, qué maldición más rara, ¿no? Lleva él a otro sitio y dice, Balaam, maldice. Y Balaam dice, Dios está con ellos y tiene fuerza de búfalo. No hay agüero contra Jacob, ni adivinación contra Israel. Otra maldición rara, porque era una bendición. Intenta otra vez y dice, maldice. Y en el 24, 5 y el 8 dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Mira al campamento y dice, y tus habitaciones, Israel, qué hermosa. Dios te sacó, Dios que te sacó de Egipto, te ha dado fuerza como de búfalo, y tú devoras las naciones enemigas. Bueno, ahí ya era un poco demasiado, y dice, discutiendo los planes para su entrada a la tierra prometida. Están viendo cómo vamos a dividir la tierra, qué es lo que vamos a hacer, repasamos la ley. Y es interesante porque en el libro de Deuteronomio, Dios recuerda al pueblo, dice, Moisés lo recuerda, pero no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios cambió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te ama. Aquel mimito pueblo que andaba maldiciendo y murmurando contra Dios, Dios no permitió que la maldición los alcanzase. Al contrario, Dios transformó la maldición en bendición. En Miqueas, quizás no os acordáis, pero cuando hemos estudiado el libro de Miqueas, también el profeta recuerda ese día en que mientras Balaam estaba ahí, que iba a proferir maldiciones, Dios lo paró y lo cambió. La cuestión, hermanos, es que Dios está muy pendiente de lo que hablamos de los demás y de lo que se habla de nosotros. Y a su tiempo Dios toma la venganza. Si nos adelantamos al capítulo 31, Dios va a tomar la venganza y entre otras personas Balaam va a morir en una guerra. Yo no sé si está aquí.
En el 31:8 dice, además de estas víctimas, mataron también a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Hur, Reba, 5 reyes de Madián, y también mataron a espada a Balaán, hijo de Peor. Dios, a veces nosotros, porque queremos la venganza a nuestro tiempo, a nuestra manera, pero Dios tiene su tiempo y su propia manera. Y entramos al tercer evento de esta etapa, que es una justa reivindicación. Estamos en el capítulo 27 del libro de Números, y ahí 5 mujeres se presentan a la puerta de la tienda de Moisés. Sus nombres eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Esas mujeres eran hijas de un hombre llamado Zelofeade. Y ese Zelofeade era de la misma tribu de José. Ese hombre no tuvo hijos varones, solo tuvo 5 hijas. Y estas hijas para este momento eran solteras. Justamente en esa etapa estaban repartiendo las herencias, las tierras, quién recibe tal, quién recibe cual, y según la ley las herencias eran dedicadas a los hijos varones. En general, lo mejor al primer hijo, al primogénito. ¿Y qué iba a pasar con ellas? Como su padre se había muerto y no había ningún varón, esas chicas estarían prácticamente desamparadas, porque la herencia o la pertenencia a las tierras que le tocaría a su padre y por consecuencia a ellas, irían directamente a sus tíos. Y entonces ellas se presentan en la puerta de la tienda de Moisés. Dice Moisés que lo que pasa ahora será borrado el nombre de mi padre. Y dice ellas en el 27:4, ¿por qué será borrado el nombre de nuestro padre y de su familia? ¿Por no haber tenido hijos? Danos alguna heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés no supo qué hacer para solucionar este problema y lleva esta causa al Señor. Y viene la respuesta de Dios. Dice, bien dicen las hijas de Zelofead, les dará posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasará la heredad de su padre a ellas. Era una injusticia que se iba a cometer, pero ellas llegaron, presentaron su causa y la solución fue tomada. Pero este no es un evento, dice, pues qué bien, han defendido la herencia de estas 5 hijas. No, eso fue mucho más allá, porque la ley en ese día fue cambiada. Y el Señor dice, a los hijos de Israel le dirás, cuando alguien, sea ya ahora cualquier familia, muera sin dejar hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Hoy vivimos una época de injusticia, como siempre, pero igual sigue, y las injusticias contra las mujeres también sigue, a pesar de que pensamos que vivimos en una época que las mujeres son emancipadas. Eso sí, podemos estudiar, podemos trabajar, podemos conducir. Hay países que las mujeres ni siquiera pueden conducir un coche. Y hablamos de un feminismo que yo no lo entiendo, que pone a todos los hombres y a todos los padres en contra, como si todos fueran la sociedad paternalista y no sé qué, y todo ese discurso. La cuestión es que no todos los padres son malos, ni todos los maridos son malos, son maltratadores, ni violadores, y ni siquiera Dios actúa así con nosotros. Entonces hay toda una rebelión en contra de lo que hay, pues el sistema paternalista,
pues la religión, y entonces pues algunas pues se sienten motivadas a sacar el sujetador y la blusa y invadir iglesias y hacer unas barbaridades, cuando nosotros vemos cómo actúa Dios ante una injusticia. Y si miramos la Biblia y miramos cómo Jesús ha tratado a todas las mujeres que se acercaron a Él, vemos que no existe ese tipo de esa violación. Pues nada, en este último tramo de este pueblo por el desierto, hemos visto 3 eventos. El primero y el segundo que ya vosotros habéis conocido, que eran las serpientes que mordía al pueblo, las maldiciones de Balaam y la reivindicación de las hijas de Zelofead. Pero vamos a ver qué es lo que podemos sacar de todo eso. El primer evento de las serpientes y cómo el Señor proveyó una serpiente donde las personas miraban y se curaban. Debemos tomar cuidado, porque así como Dios cambia la maldición en bendición, nosotros somos especialistas en cambiar la bendición en maldición. Dios había mandado hacer esas serpientes de bronce para salvar el pueblo, pero algunos de nosotros mismos, como he dicho, transformamos lo que es una bendición en una maldición. A veces oramos tanto tiempo por un trabajo: Señor, yo necesito un trabajo, y cuando Dios te da un trabajo, tú ya no puedes leer la Biblia, tú ya no oras, tú no te congregas, tú no vienes al culto porque tienes que trabajar, y no sabemos, confundimos las cosas, pasamos a adorar aquella bendición y no al Dios que nos dio la bendición. Para nosotros no, trabajo primero. Una familia, qué difícil es vivir solo. ¿Cuántas personas hoy viven solas en España? Al tener una familia es una bendición de Dios. Pero muchas veces nuestra familia, nuestro marido, nuestros hijos son impedimento para adorar a Dios. La salud. Estamos en un tiempo donde debemos preservar nuestra salud y la del prójimo. Debemos ser responsables y no hacer ciertas cosas. Pero muchas veces dicen: no, yo no me voy, no me reúno por el COVID. Y realmente yo te pregunto, ¿tú crees? Nadie puede decir que hay un sitio que es libre de COVID-19. Pero ¿tú realmente crees que en una hora, calladitos, en un lugar como este, es posible una contaminación? Si nosotros guardamos todas nuestras medidas, si somos responsables, como he dicho, nadie puede garantizar que sea un sitio cero COVID. Pero hay otros sitios mucho más peligrosos que una iglesia. Y entonces, hermanos, yo quisiera en este evento de las serpientes que pudiéramos pensar si realmente estamos nosotros convirtiendo la bendición de Dios en maldición en nuestra vida. El segundo evento, Dios transforma la maldición en bendición. Es interesante que el versículo dice, cuando le invita a Balaam, dice: ven pues ahora, te ruego, y maldice a este pueblo, porque es más fuerte que yo. A veces tú preguntas: ¿qué he hecho a tal persona para que diga esas tonterías de mí? Porque la gente decide pues hablar esas mentiras, ¿no? Pero la única cosa que Israel hizo para atraer la maldición fue ser más fuerte. La única cosa. Israel, no hay ningún registro que Israel realmente fuese a atacar a ese pueblo. Y hay un refrán por ahí que dice: el que se destaca, se ataca. Y entonces debemos tener pensado eso.
nosotros no podemos maldecir lo que Dios bendijo. Y Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien Él justifica. Dios, ¿quién los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. Nosotros hemos sido llamados, hermanos, para ser de bendición. Cuando Dios llama a Abraham, dice, yo te voy a bendecir y tú sé una bendición. Dice, todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Entonces, es interesante que en unos textos de la, entre comillas, la maldición de Balaam, dice que Dios no vio pecado en Israel. Dios no vio concupiscencia de Israel. Y nosotros hemos visto todo eso, pero es Dios quien va a juzgar a Israel y no ningún otro pueblo. Es un pueblo que hemos visto duro, rebelde, de lengua pesadita, que siempre está murmurando, pero Dios no permite que sea maldecido aquello que Él ha bendecido. Y nosotros somos llamados para ser una bendición. Otra cosa, Dios dice a Balaam, no vayas ni maldigas. Y yo te digo, no maldigas ni te juntes con aquellos que lo hacen, porque vas a caer en el mismo pecado. Recuerdo, somos llamados a ser una bendición. No vayas ni maldigas. Otra cosa, no seas necio. Hasta una mula pudo entender la voluntad de Dios. Pide al Señor un corazón sensible a su voz, un oído atento y un corazón dispuesto. A veces la palabra de Dios es tan clara, y nos dice aquí nuestra, vamos a decir que nuestra religión o nuestra fe no está basada en cosas místicas, que yo tengo que entrar en un trance y adivinar. No, todo lo que nosotros debemos saber está aquí en este libro. Y si yo lo leo, Dios te va a decir, ¿quieres saber dónde está la voluntad de Dios? Aquí está. Jesús ha dicho en su momento a los fariseos que ellos erraban por no conocer las Escrituras y el poder de Dios. Y nosotros erramos igual, nos equivocamos igual. Entonces, no seamos como un asna, un burro, un animal. Bueno, debemos ser como, en este caso, el asna de Balaam, que pudo ver lo que él mismo no pudo. Entonces, no seamos necios. Dice, diga al Señor, abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. Abre mis oídos para que yo escuche tu voz. Y ahí, haz la voluntad del Señor. No seas necio. Y, por último, como el evento de esas 5 mujeres, ¿cómo es que tú te comportas ante una injusticia? Cada persona tiene una manera de ver. En el trabajo, en la familia, en la iglesia, en la calle. Cuando tú ves una situación de injusticia, ¿qué haces tú? Te callas, dices, mejor no me meto, porque no es mi problema, y que ellos se resuelvan. ¿Será que peleamos, gritamos, insultamos, actuamos con violencia? ¿Cómo nosotros hacemos? Estas 5 mujeres actuaron de la manera correcta, fueron a la persona correcta y usaron la manera correcta. Ellas no fueron a otros y empezaron a maldecir. Mira Moisés lo que ha hecho, mira la ley que ha puesto, y ahora nosotros aquí sin nada, y hemos perdido toda la herencia y todo lo que mi padre tenía, mira, se lo han dado a otro. Y así vamos de oído en oído, murmurando, hablando mal, sin ir realmente a la persona correcta. Ellas fueron directamente a la puerta de la tienda de Moisés y dice, mira Moisés, está pasando eso, eso y eso.
Moisés no sabía cómo solucionar y buscó la dirección de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros o cómo reaccionamos nosotros ante una injusticia? Esas 5 mujeres nos pueden ayudar muchísimo. No solamente cambiaron la ley en favor de su situación, sino de cualquier otra mujer que adelante pudiera pasar por la misma situación. El Señor, hermanos, es justo y nos trata con justicia. Puede que no sea de la manera que tú creas que sea. No, la justicia, si es para mí, hay que ser así. Para el otro, ya será. Lo importante es que yo no salga perdiendo nunca, ¿no? Para mí lo mejor, para los demás lo que sea. Pero el Señor es justo y trata a nosotros con justicia. Y de esta manera yo quisiera terminar llamando vuestra atención para esa ruta en el desierto, que no cometamos los mismos errores de ese pueblo y que aprendamos a caminar con nuestro Señor. Que tropezaremos porque somos pecadores, pero que tengamos este corazón domable, enseñable y dispuesto a seguir lo que la palabra de Dios nos dice. Amén.